Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Aranceles y costos de operación aduaneros. Quien les saluda, su facilitador virtual, su tutor influencer, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 7 semanas de clase. Hoy, martes 28 de octubre del 2025, damos inicio a nuestro tercer encuentro síncrono, pautado y establecido según el plan de evaluación de este lapso académico 2025-3. Es importante mencionar, estimados participantes, que ya ustedes tienen en su zona de estudiante su calificación ya obtenida de su primera y segunda actividad sumativa entregada. Recordando que ambas, primera y segunda, tienen una ponderación de 25%, lo que va un acumulado de 50%, o sea, 50% de 100%. Es decir, que todavía nos falta por evaluar dos actividades sumativas más, que es 3 y 4, para completar el 100% según lo establecido en el plan de evaluación. ¿Qué les permite a ustedes que ya sus notas estén cargadas? Y es el deber ser de uno como docente, cargarles sus notas una vez que corrige, una vez que revisa, una vez que retroalimenta, es que le va a permitir a ustedes saber cómo van. O sea, cómo va ese acumulado de las tareas que ustedes mismos han entregado. Es importante también de que ustedes hagan conciencia en esa retroalimentación que le hace su facilitador. ¿Por qué? Porque me he percatado que hay estudiantes donde le he hecho la retroalimentación en la primera actividad sumativa y en la segunda actividad vuelve a cometer el mismo error. Como por ejemplo, hay participantes que entregan sus tareas sin la portada y se le hizo la observación y en la segunda vuelve a cometer el mismo error. Recordemos que toda tarea que nosotros subamos al aula virtual, independientemente de la unidad curricular que se esté cursando, debe estar identificada con la portada institucional. O sea, no pueden haber fantasmas. Debemos tener la formalidad y presentar mi portada como la presentación del informe que yo voy a entregar. ¿Ok? Bien, estimados participantes, damos inicio entonces a nuestro núcleo temático número 3. ¿Ok? El cual vamos a hablar un poquito sobre el costo de la operación aduanera. Recordando que cuando hablamos de operación aduanera es porque hay vínculos de importación y exportación. Hay algo importante que también nosotros debemos de tener muy presente. Y es que los aranceles y tasas aduaneras son impuestos que se aplican a los bienes que ingresan o salen de un país. Son esenciales para el comercio internacional y afectan directamente a importadores y exportadores. Entonces, fíjense ustedes, importante, importante, importante.
tiene que ver con importaciones y exportaciones. Ahora ustedes dirán, ajá, profe, importación y exportación. Vamos a recordar estos conceptos que son clave en esta unidad curricular que ustedes están cursando. Cuando hablamos de importación, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la entrada de bienes y servicios al territorio nacional proveniente de otro país. Este proceso es vital para satisfacer la demanda interna de productos que no pueden ser producidos localmente de manera eficiente o en cantidad suficiente. ¿Ok? Entonces, este es un concepto clave cuando hablamos de importación. Pero también tenemos las exportaciones. Y cuando hablamos de exportación, es el proceso de envío de bienes y servicios desde el territorio nacional hacia mercados extranjeros. En contraste con la importación, la exportación permite a los productores nacionales acceder a mercados internacionales y diversificar sus fuentes de ingreso. Entonces, fíjense ustedes, importación cuando yo traigo algo de afuera. Exportación es cuando envío a otro país. Recordemos también que, bueno, en ese proceso de importación puede ser aéreo, terrestre o marítimo, mediante barco, mediante un flete terrestre o aéreo mediante un avión. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es costo de importación. Y esto más que todo lo vemos a nivel de contabilidad aduanera. El costo de importación está constituido, ¿ok? Está constituido por el precio original de compra, más todos los gastos incurridos para poner el producto importado en el almacén de la empresa. Estos gastos adicionales están constituidos por flete, seguro, derechos de importación, impuestos que gravan la importación, el transporte, acarreos, entre otros. Entonces, fíjense ustedes, son todos esos gastos adicionales. Muchos los llaman gastos, pero realmente yo no los veo como gastos, sino como costos indirectos de fabricación. O sea, son costos que son necesarios para yo poder traer mi mercancía, que suman a mi precio original, incrementando y sacando el costo total. Tenemos que hay unos principales gastos asociados con las operaciones aduaneras y tenemos derechos de aduana. Son aquellas tarifas impuestas por un país sobre la mercancía importada y en algunos casos sobre las exportadas.
Los aranceles varían dependiendo de la mercancía que yo voy a traer, depende del valor y del origen. Entonces es clave, dependiendo de el tipo de mercancía, el valor y el origen. ¿Ok? Para eso también están las regulaciones aduaneras, que es la que uno se basa y que se amolda a lo que esté tipificado en la ley. Tenemos los impuestos. Los impuestos, además de los aranceles, pueden aplicarse impuestos adicionales, como el impuesto al valor agregado o impuestos especiales sobre ciertos tipos de productos. ¿Ok? Entonces, aquí es importante. Va a depender, ¿ok? Va a depender de los impuestos o de la mercancía, porque hay mercancía que grava IVA y hay mercancía que no grava IVA, que están exentas. Entonces ahí va a depender. Eso es lo que nosotros llamamos un IVA producto de una importación o impuestos adicionales o especiales que también depende al tipo de producto que yo en este caso esté trayendo. Tenemos los gastos de agencia. Se refiere a las tarifas pagadas por el servicios o por los servicios de un agente de aduana o un despachante. Estos profesionales facilitan el proceso de desaduanamiento, asegurando que todas las regulaciones se cumplan apropiadamente. Y siempre es así. Tenemos unos agentes aduaneros que son los que nos facilitan los procesos porque ya conocen cada uno de los pasos que se deben ejecutar y seguir para poder liberar, nacionalizar la mercancía como tal. Tenemos los costos, ok, costos de almacenamiento. Incluye los gastos por almacén, los bienes en las instalaciones de la aduana y si es necesario durante la inspección o si hay demora en el proceso de desaduanamiento. ¿Ok? Es importante también, estimado participante, saber de que cada uno de estos costos, o como lo llaman, gastos, se incurren por el proceso como tal. Y que a veces, por no darle el cumplimiento de manera rápida, incurrimos en mora y a veces tenemos la cuota castigo, que son intereses moratorios dentro de los procesos que estamos nacionalizando. Otra cosa importante también y sobre todo en estos tiempos es que tenemos la tasa, que para nadie es una realidad, que esa tasa oficial del Banco Central de Venezuela sube todos los días. Entonces, por un día que nos demoremos, es un día que sea poco o mucho, incrementa el desembolso que nosotros tenemos que hacer. Y por eso es la importancia de que cada vez, ¿ok? Cada vez que nosotros estemos nacionalizando, le demos rapidez a los procesos
y desembolso de dinero para cumplir con los costos predeterminados en el proceso de nacionalización. Tenemos los gastos de transporte y aquí, por lo general, a veces se incurren en dos. El gasto de transporte, que es el que viene identificado en la factura de la importación, que es la que envía el proveedor, que incluye seguro y flete. Pero también tenemos el transporte terrestre, que es que una vez que la mercancía es liberada por la aduana, debe ser trasladada a la empresa o al sitio establecido en el acuerdo de la nacionalización. Y recordemos también que eso va pegado a los tipos de Icoter que yo maneje o el que esté en este caso manejando en mi importación. ¿Ok? Tenemos también las tarifas por servicios adicionales. Esto puede abarcar inspecciones adicionales, certificación de mercancía, fumigación, cuarentena y cumplimiento de otras regulaciones y requerimientos de seguridad. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, aquí va a depender de esas tarifas de servicio que yo esté estableciendo. Multas y recargo es lo que a veces nosotros debemos cuidar. Y bueno, es resultado de errores en la clasificación de la valoración, en documentación incorrecta o incumplimiento de los plazos establecidos o estipulados, lo que puede ocasionar sanciones económicas. ¿Ok? Recordemos también, estimados participantes, que todo el proceso de importación y exportación, nosotros también lo tenemos tipificado en el Código Orgánico Tributario. Recordando que el Código Orgánico Tributario es la máxima ley, por llamarlo así, en temas de tributo. Y en este caso, como el sujeto activo, que es el Estado, y está delegado la responsabilidad en el CNA, que es la Administración Tributaria Aduanera, entonces debemos hacer las cosas de manera correcta, pero cumplir también con los plazos establecidos para evitar multas, sanciones y recargos. Estimados participantes, ¿alguna pregunta hasta los momentos, alguna duda, alguna inquietud? Para las personas que estén conectadas, vamos a hacer un paréntesis para ver si hay alguna pregunta, duda o inquietud y poderlas responder en línea y de manera secuencial en lo que es el desarrollo que estamos llevando a cabo en el núcleo temático 3 de la unidad curricular que estamos cursando. También en este paréntesis hago hincapié en que toda pregunta, duda o inquietud que de repente se nos presente cuando estemos leyendo o estemos resolviendo el estudio de caso práctico, deben hacerlo es por el foro de dudas, recordando que la mensajería privada no es apta para hacer preguntas, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes lo importante que es. No debemos hacer preguntas por la mensajería privada, sino por el foro de duda. Ustedes dirán, profesor, ¿por qué? Porque de repente la duda que tenga un compañero puede ser la duda que tenga el resto de los demás. Entonces, bueno, en consideración que no hay preguntas, no hay dudas,
Continuamos con el desarrollo de nuestro encuentro síncrono número 3. Tenemos seguro. El seguro es el costo para asegurar la mercancía contra pérdidas o daños durante el transporte y proceso aduanero. Aquí este es un requisito clave, importante, que se debe pagar el seguro. ¿Por qué? Porque el seguro es lo que nos va a nosotros garantizar o de repente que nos reconozcan una parte o quizás en su totalidad si esa mercancía que yo estoy importando o quizás esté exportando llega deteriorada o de repente pérdidas completas, o sea que de repente se la hayan robado y allí es donde tenemos el seguro como apoyo. Tenemos tarifa por uso de tecnología. Puede haber cargos asociados con el uso de sistemas electrónicos de declaración o por la integración de sistemas de gestión logística que comuniquen con la aduana. ¿Ok? Por eso es que siempre cuando nosotros hablamos de un proceso de importación, tiene que considerarse los más mínimos detalles que pueden ocurrir, ¿ok? Porque eso es lo que a nosotros nos va a manejar y nos va a presentar una adecuada, ¿ok? Una adecuada estructura de costo de esa mercancía que yo estoy trayendo a mi país. Es decir, que estoy comprando. Y bueno, aquí vamos a refrescar una vez más el proceso de importación. Entonces, bueno, vamos a recordar, vamos a recordar cuáles son esos costos de importación. Entonces tenemos derechos de aduana, impuestos, gastos de agencia, costos de almacenamiento, gasto de transporte, tarifas por servicios adicionales, multas y recargos, seguro y tarifas por uso de tecnología. Entonces, bueno, también vamos a ver un poquito lo que es el proceso de importación para ir refrescando y tenerlo claro. Tenemos que este proceso de importación se vincula en 8 pasos. Tenemos el primero, es con el proveedor, ¿verdad? Que yo identifico la mercancía y defino el tipo de Icoter que voy a manejar. Como dos, tenemos embarque de origen, conocer puerto de embarque, definir puerto de destino e identificar la línea naviera. Tres, puerto de destino. Maniobra de desembarque, contenedor lleno. Revisión ocular, física de la carga. Entrega de contenedor lleno, tarifa de seguridad. Y muelle por tonelada fumigación. Fíjense que básicamente este tercer punto, que es el puerto de destino, básicamente es un servicio, ¿ok? Un servicio como tal. Luego pasamos al agente aduanero, que es el punto 4. ¿Qué se hace allí? Solicitar maniobra,
recepción de documentos, clasificación de la mercancía, elaboración pedimento, cálculo de aranceles, valida los pedimentos y pago de pedimento aduanero. ¿Alguna pregunta con las cuatro primeras cuando hablamos de proveedor, embarque de origen, puerto de destino, agente aduanero? ¿Pregunta, duda o inquietud? Ninguna. Ok, seguimos entonces. Tenemos en las otras cuatro restantes, que es punto 5, 6, 7 y 8, tenemos el 5, la aduana, que se hace el primer reconocimiento. Verde, libre de revisión. En este caso es cuando vemos el famoso semáforo de el proceso Sidunea. Y en rojo, revisión de mercancía. ¿Ok? Como punto 6 tenemos transporte destino final. Aquí contratado en su mayoría por el cliente y o el agente aduanero. Es decir, que este flete o transporte, por lo general, es contratado por el agente aduanero o a veces por la empresa, es decir, por el cliente como tal. Tenemos el punto 7 que nos habla de almacén del cliente. Aquí básicamente es el lugar de almacenamiento de la mercancía del cliente. ¿Ok? Aquí por lo general es eso, el almacén, almacén del cliente. Y tenemos el número 8 que es el regreso de contenedor. Aquí no es más que el lavado de contenedor vacío, recepción de contenedor vacío. Es decir, que aquí ya una vez que yo entrego en el almacén del cliente, se debe cumplir con el lavado del contenedor y la recepción del contenedor vacío, ¿ok? Prácticamente se devuelve al origen inicial. Recordando que en el punto 3 es el puerto de destino y una vez que llegue al puerto de destino, en el punto 8 se regresa el contenedor, porque recordemos que los contenedores no son de nosotros, ¿ok? Simplemente es ese puente que nos permite trasladar la mercancía de la aduana al almacén del cliente o destino final. Bueno, estimados participantes, ya estamos ya casi finalizando este tercer encuentro síncrono. De verdad que bueno, yo súper contento de acompañarlos en este lapso académico. De verdad que súper contento hacer ese acompañamiento en estas 7 semanas de clase, sin dejar de decirles que estoy completamente a la orden, que cualquier duda, pregunta o inquietud pueden hacerla por el foro de dudas, ¿ok? Que es el único canal de comunicación de ustedes como participante y mi persona como tutor influencer o facilitador. Entonces, bueno, ya para finalizar, los dejo con este pensamiento donde dice: intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Esto es de Albert
Einstein. Entonces, bueno, estimados participantes, de verdad que fue un verdadero placer. Continuamos en línea desde la virtualidad. Nos vemos Dios mediante dentro de semana y media, ya para dar culminación a lo que viene siendo nuestro ciclo de encuentro síncrono. Entonces, bueno, que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y bueno, Dios me los bendiga.